Recolección y análisis de los datos de la ruta cualitativa. Lo que busca un estudio cualitativo es obtener datos que se convertirán en información de personas, otros seres vivos, ya sean comunidades o situaciones o procesos en profundidad de las propias, en su forma de expresión. Cada unidad de muestreo, al tratarse de seres humanos, los datos se interesan con conceptos, percepciones, imágenes, creencias, emociones, y también que el análisis cualitativo es iterativo y recurrente. Muestreo y recolección, análisis ocurren de forma paralela, que pretende obtener datos, analizarlos para que se conviertan en información y conocimientos. La recolección de los datos. El investigador es el instrumento, ya que en la indagación cualitativa los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivos con ellos, ya que como investigador debemos ser sensibles, genuinos y abiertos. Nunca debemos olvidar por qué están en el contexto. Lo más difícil es crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. También que debemos de explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de vida social, analizando sus significados y los actores de las géneros. También que ocurren en ambientes naturales, que no se miden variables, se descubren conceptos y categorías para también identificar problemas sociales. Y durante el proceso se generan hipótesis para futuros estudios. Se apoyan en anotaciones y bitácoras de campo, en la cual van anotando todo lo que van realizando en el proceso de investigación, para que en un futuro le ayude en su investigación. En las observaciones, el papel del observador cualitativo es una activa indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación, la cual se presta el observador, pero no interactúa, solo observa, está presente, pero quizás no participa. También puede participar en algunas actividades, pero no en todas. Pero también puede participar en la mayoría de las actividades, sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes. Sigue siendo, ante todo, un observador. Pero también como se participa, una participación completa, se mezcla totalmente. El observador es un participante más. También podemos utilizar las entrevistas, que la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta en la investigación. También en los grupos de enfoque, ya que en los grupos de enfoques es un método de recolección de datos cuya popularidad ha ido creciendo, que con los grupos de enfoque hay varios autores que lo consideran como una especie de entrevista grupal, que consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos, ya sean de 3 a 10 personas, en la cual los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales y artefactos diversos. Es una fuente muy valiosa de datos cualitativos. Son los documentos, materiales y artefactos diversos que pueden ayudarnos a entender el fenómeno central de nuestro estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades lo producen y narran o deliminan sus historia y estatus actuales. También que nos sirven para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. La biografía y la historia de vida es otra de la recolección de datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, un participante o un personaje histórico, o colectiva, una familia o un grupo de personas que vivieron durante un periodo y compartieron rasgos y vivencias. Para realizarla, suele utilizar entrevistas en profundidad,
y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Han aprobado ser un excelente método para comprender. Análisis de los datos. El análisis de los datos cualitativos asistido por computadora. En la actualidad contamos con diferentes programas, además de los procesadores de textos que nos sirven de auxiliares en el análisis cualitativo. De ninguna manera sustituyen el análisis creativo y profundo como investigadores, simplemente facilitan la tarea. Sus principales criterios de rigor o calidad son, durante la indagación cualitativa, pretende realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de metodología de la investigación. Los principales son la dependencia, que es una especie de confiabilidad cualitativa, que se denomina de constancia lógica y que también que equivale al bien o el concepto de estabilidad. Que las amenazas a la dependencia pueden ser básicamente los sesgos que pueden introducir el investigador en la sistematización durante la tarea en el campo y el análisis, el que se disponga de una sola fuente de datos y la inexperiencia del investigador para codificar. Durante la dependencia, o al menos aporta evidencia en su favor cuando proporcionan detalles específicos sobre una perspectiva teórica como investigadores y el diseño utilizado. Explicar con claridad los criterios de selección de los participantes o casos y las herramientas para la recolección de datos. Para explicar lo que se ofrece con descripciones de los papeles que desempeñaron los investigadores en el campo y los métodos de análisis que se emplearon, para especificar el contexto de la recolección y cómo se incorporó el análisis. Los documentos lo hecho para minimizar la influencia entre las concepciones y sesgos. Pruebas de la recolección fue llevada a cabo con cuidado y coherencia para obtener la respuesta de los participantes a través de preguntas paralelas o similares. Establecer procedimientos para registrar sistemáticamente las notas de campo y mantener separadas las distintas clases de estas. Realizar chequeos cruzados para comparar las unidades, categorías y temas producidos por ambas maneras independientes. Demostrar coincidencia de los datos entre distintas fuentes. Establecer cadena de evidencia. Duplicar muestras, es decir, realizar el mismo estudio en dos o más ambientes. Utilizar un programa computacional de análisis. Revisar con transparencia para que no tenga errores ni omisiones. Asegurarnos de que no hay una desviación de definiciones y también cuando el análisis se ha llevado a cabo, que un equipo de investigadores se reúnan periódicamente para coordinar el análisis. También la credibilidad, que se denomina máxima validez, se refiere al investigador ha captado el significado completo y profundo de la experiencia de los participantes. La transferencia o la aplicabilidad de los resultados. Este criterio no se refiere a generalizar los resultados a una población más amplia, ya que esta no es una finalidad del estudio cualitativo, sino que es parte de ello o su esencia pueden aplicarse en otros contextos. También la denominan traslado. Sabemos que es muy difícil que los resultados de una investigación cualitativa particularmente puedan transferirse a otro contexto, pero en ciertos casos pueden dar pautas para tener una idea general del problema estudiado y la posibilidad de aplicar ciertas soluciones en otro ambiente, con la finalidad de que podamos tener la posibilidad de transferencia sea mayor. Es necesario que la muestra sea diversa y los resultados, los temas, las descripciones, las hipótesis y las teorías se contravaliden si emergen en muchos o más casos. La confirmación o confiabilidad. Este criterio está vinculado con la credibilidad y se refiere a demostrar que hay minimizaciones de los sesgos
y tendencias del investigador en sus fuentes y explicitar la lógica que utilizó para investigarlo. También la estancia prolongada en el campo, la triangulación, la auditoría, el chequeo con participantes y la reflexión sobre los prejuicios, creencias, concepciones del investigador ayudan a proveer información sobre la confirmación. Su proceso general es, primero, la recolección de los datos. Podemos utilizar entrevistas, realizarlas con grupos de enfoques, observaciones, documentos, artefactos, anotaciones y registros, entre otras. La revisión de los datos para obtener un panorama general de los materiales. La organización de los datos, determinar criterios de organización, organizar los datos de acuerdo a los criterios, preparar los datos para el análisis. Debemos limpiar grabaciones de ruidos, digitalizar imágenes, filtrar videos. También transcribir datos verbales de textos, incluyendo bitácoras y anotaciones. La definición de la unidad de análisis. Debemos de elegir cuál es la unidad de análisis o significado adecuado a la luz de la revisión de los datos. ¿Es una constante o fija? La codificación abierta. Es codificar las unidades por comparación constante entre ellas para generar o descubrir categorías designales, un código o nombre. La codificación selectiva es la que determina las categorías o temas centrales que explican el fenómeno o el problema de investigación. La descripción e ilustración de las categorías producidas. En cada categoría debe llevar definición extraída de los datos, la conceptualización del investigador, los significados de acuerdo a los datos analizados, ejemplos o ilustraciones de segmentos de contenidos o unidades, ya sean comentarios o citas de participantes en la entrevista o grupos de enfoque, pasajes de documentos. La codificación axial es descubrir las categorías más relevantes del fenómeno o problema analizado. Agrupar categorías similares del tema, las categorías más generales, y a su vez este es un patrón de categorías sumamente generales. La generalización de hipótesis, explicaciones y teorías resultantes. Ahí describimos las relaciones o interconexiones entre las categorías en un método, una historia o narrativa general, una experiencia común, entre otras. La evaluación de la calidad o rigor del estudio cualitativo es dependencia, la credibilidad de la investigación, la transferencia, la confirmación y otros criterios. Este video haya sido de ayuda, en la cual pude explicar un poquito sobre el análisis de la recolección de datos sobre la ruta de investigación cualitativa. Gracias por su atención.